Segunda carta, o segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, nos dice así la palabra del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hoy, como habéis podido ver y como habéis podido comprobar, es el día del remanente, ¿verdad? Un domingo a la semana, un domingo al mes, tenemos un culto que los remanentes nos dirigen. Es importante que esto esté ocurriendo, es importante que ellos estén tomando el control del culto, que estén aprendiendo, porque no hace muchos domingos dijimos que de aquí a 10 años o antes va a haber un cambio generacional, está habiendo un cambio generacional y tenemos que preparar a los remanentes y tenemos que prepararlos bien. Porque yo también he sido remanente, yo también he sido joven. No lo parezco, ¿verdad? Pero yo también he sido joven. Y yo también me he criado así a la edad de estos remanentes, me he criado en una iglesia. Y desde que era niño vi muchas cosas. Y muchas cosas que yo pensaba, no tienen por qué ser así. Yo decía, ¿y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y me di cuenta de que pasa el tiempo y de alguna manera siguen ocurriendo hoy en día. Yo vi en las iglesias y sigo viendo en las iglesias que las personas que vienen a los cultos, que vienen a la iglesia, son personas que eran pobres y hoy sigo viendo que también vienen muchas personas que son pobres a la iglesia y por supuesto hay que ayudarlas, ¿verdad? Pero no me refiero a ese tipo de pobreza, sino me refiero a esa pobreza, a ese problema de pobreza donde la persona no tiene más remedio que ser pobre porque no sabe hacer otra cosa, porque no ha entendido que no es ese el plan de Dios, pero que como nadie le ha enseñado, no sabe hacer otra cosa. María José podría decirnos mucho de esto, porque ella durante muchos años, muchísimos años, ha sido responsable de la ayuda social. Y ella ha dado alimento a cientos de personas en nombre de la Iglesia, pero ella daba mucho alimento. Y algunas veces hemos hablado, me decía, es que siempre vienen las mismas. Y personas que se les daba una ayuda, pero 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y yo decía, esa persona no es que sea pobre, es que es una persona que no sabe salir de la pobreza, que no tiene la raíz para salir de ese estado espiritual, porque no es un problema económico, es un problema espiritual. Pero la persona, vez tras vez, era así. También durante mucho tiempo veíamos a personas con enfermedad, personas enfermas, que vienen a las iglesias. Hoy sigue pasando lo mismo, vienen personas que tienen enfermedades, por más que nos pese. Y hay veces que, a veces, ocurre que también en la iglesia hay defunciones, ¿verdad? Personas fallecen. Y a veces dices, ay, ¿por qué? Si es tan joven. ¿Por qué? En mi casa siempre nos acordamos de mi suegra, siempre la que la conocíais, pues sabéis. Entonces, ¿por qué? Si era una discípula, si era una obrera, si era... ¿Por qué siendo tan joven, no? Y tienes este pensamiento en la cabeza. Y otras veces también vienen estas cosas a mi corazón, en que los creyentes vienen a la iglesia y esos que vienen a la iglesia invierten su tiempo, invierten su vida en demasiadas cosas que son innecesarias. Creyentes que vienen a la iglesia e invierten, están invirtiendo tiempo, dinero, economía, tantas cosas, en cosas que de verdad no son necesarias. No digo que sean malas, no estoy criticando ni juzgando, no es que sean malas, simplemente no son necesarias. Por lo cual no pueden recibir respuestas a la oración, porque invierten demasiado tiempo en todo tipo de cosas que no traen respuestas a la vida. A eso me refiero. En cosas que dices, están bien, bueno, están bien, no digo que sean malas, pero que no traen respuestas a nuestra vida. Es decir, ¿las vacaciones son buenas? Sí, en realidad sí. Pero si yo me voy de vacaciones, pero eso no sirve para que
yo pueda tener un tiempo donde pueda recibir respuesta de Dios, es un tiempo perdido. Sí, te pasarás bien en la playa, en la montaña, donde quieras. Pero si no te trae respuesta de parte de Dios, si no es un tiempo donde tú buscas y recibes respuesta de parte de Dios, para mí es un tiempo inútil. Es un tiempo baldío, no tiene sentido. Está bien, te puedes ir de vacaciones, no es malo irse de vacaciones, no estoy juzgando eso. Simplemente es un tiempo que si yo no lo aprovecho, es un tiempo innecesario. ¿Por qué? La mayor fortaleza no la recibimos del bienestar físico, sino lo recibimos del bienestar espiritual. La enfermedad viene porque yo espiritualmente tampoco estoy bien y hay veces que me pilla el cuerpo decaído o débil y viene la enfermedad. Si yo estoy bien espiritualmente, voy a tener fuerza. No digo que no venga enfermedad, pero voy a tener fuerza. ¿Amén? Es diferente. No sé si me explico los matices, pero son diferentes. Si nos damos cuenta, en este contexto que estamos hablando, si nos damos cuenta, el 99% de las personas están preocupadas ¿por qué cosas? Están preocupadas por su posición en el trabajo. Están ocupadas por los lugares donde están, el trabajo, la casa, la familia. Normalmente por lo material, por lo económico. Normalmente nos preocupamos, ahora que estamos en esta tesitura gubernamental, ¿no? Política, nos preocupamos por el futuro. No tenemos gobierno, ¿qué va a pasar? Y va a venir la crisis y en Cataluña el problema, en fin. Caemos en esa preocupación. ¿Qué va a hacer? O por diferentes cosas personales, y por eso esas cosas son las que nos impiden recibir las respuestas y las bendiciones de Dios. Yo viendo esto me dije, no puede ser así, no puede ser así. Con este nivel no podemos hacer nada, con este nivel no podemos hacer la evangelización de la palabra. En ese momento recibí mucha gracia de parte de Dios para poder ver cosas y que Dios ponga ardor en nuestro corazón. No es que me decía, no es que no conozcan el Evangelio. Al principio decían, es que no conocen el Evangelio, pero ahora no podemos decir eso. El Evangelio lo conocemos. Amén. ¿Alguien puede decir que no conoce el Evangelio? No es suficientemente pesado el pastor como para que podáis decir, es que el pastor no predica Evangelio. Predicamos continuo y constantemente el mensaje del Evangelio, pero no podemos llegar a hacer la evangelización del mundo, no podemos llegar a hacer la evangelización con el nivel en el cual estamos angustiados y preocupados en el día de hoy. Esto es algo que aparece y se ve a lo largo de la historia de la Iglesia. Y lo que vemos es que muchas veces el creyente no tiene interés en el Evangelio, porque ya lo tengo. Y a veces decimos, bueno, como ya lo tengo, pues ya está. Y lo tomamos de una forma muy liviana. Muchas veces si preguntáramos por ahí y dijéramos, oye, ¿por qué estás haciendo la evangelización? ¿Por qué estás evangelizando? Porque en mi iglesia me obligan a hacerlo y si no salgo me comulgan, me descomulgan si no lo hago. Los testigos de Jehová lo hacen así, tienen que cumplir un número de horas determinado y si no, les disciplinan. Tenemos que ver esto así. Muchos dicen, no, es que porque la iglesia tengo que tener una iglesia muy grande. Y a veces el contexto de salir a evangelizar es con la motivación de que, no, mi iglesia tiene que ser la más grande. Por eso tienen problemas en el futuro. No es esa la motivación. ¿Te das cuenta? No es ese el evangelio que Dios quiere. Tener el evangelio es algo muy sencillo. Es fácil. Pero no hay muchas personas, no hay muchos creyentes que lo experimentan de verdad. Es fácil entenderlo, pero más complicado a la hora de experimentarlo. Eso fue un ardor para mí. Fue algo que sentí en el corazón. Si yo me devociono, si yo invierto para la iglesia, si yo invierto en mi vida, es porque quiero hacer el evangelio, porque queremos hacer el evangelismo, porque tenemos que hacer las misiones mundiales. Así es como Dios nos hizo encontrar. Así es como Dios nos ha hecho encontrar también con el pastor Río, con la organización, y ahí empezar a escuchar el mensaje. Y es por ahí por donde pastores como Jonathan y Miriam están saliendo a prepararse porque encontraron esta motivación en el corazón. Encontraron este ardor importante en el corazón. También Dios puso un ardor que me hizo ver algo que cada vez que lo veo me entra un no sé qué por dentro. ¿Qué será? Cada lugar que voy, a todos los lugares a los cuales voy, veo que la idolatría, los ídolos, están conquistando el mundo. Están conquistando nuestra sociedad. Incluso veo como muchos extranjeros vienen a Madrid. ¿Y a dónde van? Van a ver la Catedral de la Almudena, van a ver las iglesias, van a ver los templos, se van a Toledo. ¡Qué bonito es Toledo! ¿Conocéis Toledo, hermanos, por cierto? Sí, muy bonito Toledo. ¿Pero a dónde van? A la Catedral de Toledo, porque es preciosa, es muy bonita.
Pero ¿qué hay por dentro? Es todo un campo de idolatría. Y dentro de ese campo de idolatría hay una gran fuerza de la oscuridad que está trabajando y operando en el día de hoy, atrapando a las personas, atrapando al ser humano en el día de hoy. Necesitamos un cambio. Cuando vamos a Corea, lo he dicho algunas veces, en Corea sabéis que la religión estatal, la religión del Estado, es el budismo. Donde vayas, encuentras muchos templos budistas, muchos. Cuando hemos ido a Corea, ahora ya no, pero cuando fuimos los primeros años íbamos a Corea, donde íbamos, nos llevaban a visitar templos. Mira, te voy a llevar al templo de Kapai, que es el templo donde está el Buda de piedra más grande de no sé qué. Te voy a llevar al templo de los 1000 Budas, porque hay más de 1000 figuras de Buda en ese templo. Digo, ¿pero los habéis contado? No sé, hay muchísimos. Y nos llevaban a ver esto y a ver otro. Todo es un culto de oscuridad. Por eso, una de las cosas que también más me llamó la atención de Corea, y es algo que tengo clavado, es que por las noches, si estás en un lugar alto, puedes ver como por encima de las ciudades hay un manto de oscuridad, pero por encima hay multitud de cruces iluminadas. Y tú dices, hay más cruces que templos budistas. La luz está resplandeciendo en medio de la oscuridad. Tenemos que resplandecer la luz de Cristo en medio de toda la oscuridad, donde el budismo está creando una cultura de oscuridad y los turistas van a los templos y pagan por entrar y pagan por no sé qué, esa cultura de la idolatría, que nada más que no hacen nada más que traer, engañar a la persona, engañar al ser humano. Pero por encima estamos viendo esta realidad. Algunas veces en la casa de misión donde estuvimos hace 2 años, yo recuerdo que donde estuve durmiendo, le daba gracias a Dios. Tengo fotos, no puedo enseñarlas ahora, podía haber puesto, pero donde yo dormía, estaba en mi cama tumbado, y yo dormía en una ventana. Tenía una ventana justamente aquí. Y por la ventana, enfrente había una iglesia, y siempre había una cruz encendida. Cuando yo dormía y miraba esa cruz, yo decía, Señor, tenemos que levantar un templo donde podamos levantar la luz de Cristo, como esa cruz está levantada, que todo el barrio la está viendo. Así tenemos que levantar la iglesia. Así tenemos que levantar este lugar. Así tenemos que levantar el Evangelio. No solamente por la cruz, cuidado, no es solamente algo místico, no estoy hablando de misticismo. Estoy hablando de la luz de Cristo, la luz del Evangelio, que tiene que resplandecer por encima de la oscuridad de este mundo. Tenemos que enseñar, por eso tan importante, que tenemos que enseñar a nuestros remanentes desde el principio esta realidad. ¿Por qué es importante? Porque los remanentes tienen que aprender esto desde el principio. ¿Por qué tienen que estar aquí? Porque tienen que aprender esta palabra desde el principio. El problema es que casi ningún creyente tiene esto en su corazón. Este es el problema. Al final se acaban muriendo todos sin hacer esta batalla espiritual de levantar la cruz de Cristo por encima de la oscuridad que hay en el mundo. Si solamente un remanente, con que solamente un remanente se levante con la oración y el poder de la oración y de la palabra, la obra de Cristo se levantaría. Con que uno solo se levante. ¿Amén? Aquí somos más de un remanente, aquí más de un remanente. Tenemos que hacer que se levanten. Tenemos que decirles a los remanentes que vosotros sois importantes. ¿Por qué este culto de remanentes? Porque son importantes. No es porque, que hagan una gracia. No es que hagan una gracia. Es que son protagonistas de este lugar. Amén. Creyentes tenemos que tener esto en el corazón. Porque no es simplemente, vamos a quedar bien, que queda bonito las fotos y los papás se les cae la baba cuando ven a sus niños aquí. No es esa la realidad, es que son importantes, porque ellos tienen que ser los protagonistas para tener la victoria en esta batalla de la oscuridad. Dentro de los países que hay en el mundo, vemos que donde vayamos, siempre hay muchos templos y catedrales por todas las partes. ¿Hay algún país aquí representado donde no ocurra eso? ¿Que no haya grandes templos, grandes catedrales? En casi todos. No sé, Guinea no lo sé, pero seguro que habrá por ahí grandes templos católicos y de imágenes grandes, ¿verdad? En todos los lugares hay. Y son visitados por multitudes.
Y la gente paga por entrar. Hace no mucho tiempo se prendió fuego Notre Dame de París. ¿Os acordáis? Se prendió fuego. ¿Os imagináis? Todo el mundo... ¡Ah! Es un templo histórico, sí, precioso, sí. Yo lo visité antes de quemarse. Pero llegamos a una conclusión. No voy a soltar un euro para la cultura de la oscuridad. No vuelvo a entrar en un templo, en una catedral, en un lugar, por muy bonita, por muy histórica que sea, no voy a soltar un solo euro para la cultura de la oscuridad. No podemos caer en esta mentira. No podemos caer como el alcalde de Madrid, compartí el miércoles, el alcalde de Madrid en un programa de televisión, los niños preguntándoles, no sé, es un programa que lo vi así, no sé si ha habido más, no lo he vuelto a ver. Los niños en una escuela le preguntaban, y uno de ellos le preguntó, ¿qué era más importante? ¿Restaurar Notre Dame o el problema climático con los incendios de la Amazonía que ha habido recientemente? El señor alcalde de Madrid, con todo su desparpajo, dijo, hombre, mucho mejor restaurar Notre Dame. Esa es la cultura que tenemos. Esa es la cultura que tenemos. Está bien, yo no digo que sea histórico, perfecto, a mí me encanta la historia y por fuera, precioso, y en su tiempo, antes de llegar a esta conclusión, yo entré, visité, subí, y precioso, todo lo que tú quieras. Pero es la cultura de Satanás, es la cultura de idolatría. Mejor eso que se queme la Amazonía, que con el problema que tenemos, con el problema climático, con el problema social de la naturaleza, con todo eso, mejor un templo que está dedicado a lo que está dedicado y cómo has costado y lo que se ha sufrido por eso. Aunque esta cultura traiga economía al país, y es posible que, claro, son lugares y centros donde mucha gente los visita, trae economía, pero ¿qué es lo que pasará? Que cada vez más el mundo está entenebrecido espiritualmente por esta cultura de oscuridad. Más el mundo está sufriendo la oscuridad de esta realidad precisamente por esta corriente y la gente no son capaces de ver esto. Y hay grandes colas por entrar a verlo. El último año que estuvimos en París y pasamos por allí, había una cola tremenda que decían, no, si aquí hasta una hora y media no puedes entrar para verlo. Yo digo, no, si no voy a entrar, es simplemente curiosidad. Pero no se podía entrar la última vez que pasé por allí, en unas conferencias. Lo vi por fuera, dije, muy mono, muy rico, muy bien. Y me marché. Subí a Sacré-Cœur, Sagrado Corazón. Ahí estaba, imponente, en una colina. Se ve desde cualquier punto de París prácticamente. Pero ¿a quién está puesto? Ahí está María. Ahí está la idolatría. Ahí está la oscuridad. ¿Cómo puede funcionar un país con esta oscuridad? No importa lo grande que sea, si de verdad vemos el plan y el deseo de Dios, vamos a tener victoria. No importa por muy grande que sea. Por eso los creyentes tenemos que tomar lo que de verdad Dios desea. Tenemos que saber que la vida es un tiempo corto lo que tenemos. No es mucho. Por eso tenemos que tomar el plan absoluto que Dios desea y levantarnos. Y levantar a los remanentes. Y tenemos que ver cómo la palabra nos está hablando de esos remanentes. A los remanentes, desde que son niños, tenemos que ayudarles a entender qué cosa. Segundo de Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez habéis aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo 2:1-7 dice que tenéis que ser esos atletas, esos labradores, esos soldados de Cristo. Tenemos que enseñar a nuestros remanentes. 2 de Timoteo 1:4-5 nos habla de que tenemos que tener lágrimas por el Evangelio. Yo me pregunto por qué cosas son las que estamos llorando, que no es evangelio. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen llorar? ¿Por qué lloras tú? Ay, es que se me quemó el coche. ¿Por qué lloras? ¿Qué es lo que realmente te hace llorar? A mí se me caen las lágrimas cuando veo un templo cristiano que es comprado por los musulmanes. Me hace llorar. Cada vez que veo un templo que ha sido comprado para hacer un bar de copas, cuando lo veo que ha sido comprado por una biblioteca, que ha sido comprado por un taller mecánico, que ha sido comprado por cualquier cosa, eso me hace clamar. ¿Por qué?
Tenemos que ver y entender que a través del templo, a través de la iglesia, tenemos que dejar recursos importantes para la próxima generación. ¿Por qué tenemos que tener un templo y una iglesia? ¿Por qué no nos reunimos por las casas? Podemos hacerlo, claro. Se hacía antiguamente. Pero hay que dejar los materiales del Evangelio para nuestro remanente, para la siguiente generación. ¿Cuántos no tenemos materiales que tenemos que dejar para que ellos continúen? Tenemos que dejarles para ellos el material del Evangelio para no ser engañados. Tenemos mucho material para hacer, mucho material para dar. Tenemos que ver las respuestas como Josué y Moisés vieron en su época. ¿Qué es lo que vieron? La idolatría. Y quebrantaron todo ese poder, por más que ellos eran débiles. Moisés era débil en esa segunda etapa con 80 años, Josué igualmente. Pero pudieron derrotar a toda la idolatría del pueblo egipcio, siendo débiles. Nosotros somos débiles, claro que somos débiles. Pero en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas. Hubo una gran época de idolatría, también más adelante, pero Dios levantó a un hombre. Dios levantó a un hombre y lo puso como rey, que fue David. ¿Y qué es lo que le dijo? Tienes que levantar un templo. Tienes que levantar casa para que mi pacto esté dentro de ese lugar. Nosotros no podemos deshacer el templo de Dios. No seré yo quien tenga esa vocación, sino todo lo contrario. Tenemos que levantar el templo. ¿Para qué? Para que el mundo vea. Porque hay muchos templos, pero no en ellos se está predicando el Evangelio correctamente. Tenemos que levantar un lugar donde la palabra de Dios se pueda estar enseñando con esta realidad. Hubo templos también en la época de Harán. Y por eso Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, esos amigos, ¿qué es lo que dijeron? Yo no me postraré en estos templos, yo no me postraré delante de estos ídolos. Puedes hacer lo que quieras conmigo, rey, pero no me voy a doblegar ante esta idolatría. No me voy a doblegar y a permitir que estos templos, por muy grandes que sean, poderosos, porque tengan mucho oro o por lo que tú quieras, no van a hacer que yo me doblegue. Tenemos que entender esta palabra. Hasta el día de hoy nos está llegando este problema, esta situación. Y el problema es que las iglesias tenemos que hacerlo correctamente. No tenemos que dejarnos engañar por esta realidad, sino que tenemos que entenderlo. No importa que la gente no lo vea. Nosotros tenemos que seguir adelante. La iglesia tiene que hacerlo correctamente para que puedan ver lo que realmente es evangelio. Estamos en una época donde no en muchos lugares hoy en día se ve evangelio correctamente, o un evangelio que no esté mezclado con muchas cosas, un evangelio que no esté corrompido por otras cosas que no tienen nada que ver con evangelio. No queremos criticar, no quiero meterme con ningún lugar, pero tengo que ver esta realidad, que tenemos este mensaje. Necesitamos una iglesia donde demos culto, una iglesia donde podamos hacer la oración correctamente, una iglesia donde también pueda haber la sanidad que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tipo de templo necesitamos tener? Tenemos que levantar un templo correcto. Hace falta dar un culto correctamente, como hoy los remanentes que estén aquí. Si no tenemos un lugar, ¿dónde ellos van a dar culto? Si no tenemos el espacio, ¿cómo ellos van a tener el día de remanente y van a empezar a tomar la responsabilidad de levantarse? ¿Cómo entonces vamos a poder dar la verdadera sanidad si no estamos levantándolos? Esto es algo importante en verdad. ¿Saben qué creyentes van a venir? ¿Sabéis qué creyentes son los que van a venir? Van a venir muchos creyentes. Y por eso tenemos que preparar a los remanentes, porque van a venir muchos creyentes y van a venir muchas personas con enfermedades mentales. Van a venir muchas personas a la iglesia en el futuro que van a tener problemas mentales. Yo no sé si tú te fijas, pero yo ya estoy empezando a vislumbrar cosas. Y veo que cada vez más Dios va a traer este tipo de personas. Por eso necesitamos dar culto de verdad aquí. Por eso necesitamos levantar la iglesia y el templo para dar este mensaje, porque son los que van a venir. Porque no hay lugar donde de verdad se dé el culto, donde se ora y se reciba la sanidad correctamente, donde no haya un show o donde no haya una compra-venta de favores a Dios, sino donde la palabra de Dios pueda funcionar por sí misma. Por eso en el futuro vendrán muchas personas, pero vendrán personas que estén enfermas.
¿Dónde van a encontrar la sanidad? ¿Dónde la van a encontrar? No tienen dónde ir. Hay muchas personas que vienen de la idolatría, muchas personas vendrán porque no les funcionará la idolatría. Y cuando les ha funcionado la idolatría, que hay muchos que dicen, pues a mí la virgencita de turno me ha sanado de no sé qué. No te preocupes y dale tiempo, que ya el diablo se encargará de cobrarte el favor que te ha hecho. Y a la larga, ¿qué ocurre? Vienen otra vez. ¿Por qué? Porque el diablo se cobra siempre sus favores. No lo olvides nunca. Por eso, porque hay muchos cultos, porque hay muchos pensamientos, porque hay muchas doctrinas, porque hay mucho oscurantismo, muchos chamanes, muchos brujos, muchas cosas que se están haciendo en este mundo. Dice, pastor, ¿cómo en el siglo XXI todo eso ocurre? Porque ocurre, porque el diablo es maldito y es reiterativo, porque no es creativo como nuestro Dios y porque hasta ahora le ha funcionado. ¿Para qué va a cambiar si le ha funcionado hasta ahora? Sigue trabajando de la misma manera, sigue utilizando la cultura, sigue utilizando los pensamientos. No, es que en la vida siempre lo hemos hecho así, hemos llamado al chamán de turno, me decían en Corea, siempre, y vas por las calles y te encuentras por casi todas las calles los emblemas de los chamanes, que, por cierto, sabéis, son la insignia esvástica del nazismo, ¿verdad? Entonces te los encuentras por las calles y dices, madre mía, y son los símbolos de los chamanes. Por todas las calles los hay y lo ponen. Para que todo el mundo lo vea, todo el mundo lo sepa. Y ves una esvástica, esa cruz del nazismo puesta al revés, pero es la cruz del nazismo. Está ahí. ¿Por qué? Porque siempre lo han hecho así, porque mis antepasados lo han hecho. Y siguen haciéndolo. Tenemos que romper esa realidad. Tenemos que romper esa palabra. Tenemos que romper eso que está ahí. Tenemos que estar dando la sanidad correcta, sacando a esas personas de esos problemas de idolatría que se han quedado atados. Vendrán también personas con problemas mentales y de corazón también. Los remanentes, van a venir muchos remanentes dañados en su corazón, que han sido golpeados de jóvenes o de pequeños. Y digo golpeados no quizás físicamente, pero sí emocionalmente. Muchos jóvenes están heridos por los padres, por la situación en la que viven. Muchos salen de las iglesias dañados. Por eso hay muchas iglesias así, que en vez de dar la sanidad, traen problemas. Tenemos que abrir nuestros ojos y ver que están atrapados en ese problema. Tenemos que dar sanidad a esas personas. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque aunque no hayan iglesias que tomen el pacto, vosotros tenéis que tomar este pacto. Que los demás no lo hagan, no importa, hazlo tú. Toma el pacto fuertemente y ora. Si yo oro y tomo la palabra de Dios, recibiré sanidad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo hoy. Los que estáis con enfermedad, tomar el pacto. Tomar el pacto de Cristo. Y habrá sanidad. No un espectáculo. Dios obrará la sanidad a través del pacto, a través de la palabra. El problema es que no hay lugares para hacer esto. Por eso necesitamos levantar este templo, mantener este templo, donde se pueda orar por estas personas, donde se las pueda recibir y ver muy bien qué es lo que más agrada a Dios. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? Esta experiencia tiene que acontecer de verdad. Tenemos que levantar lugares donde se pueda orar, donde se pueda recibir sanidad de verdad. Por eso el domingo no solo dar culto, sino que toméis las obras que de verdad Dios va a cumplir en vuestras vidas. Tomar la palabra que se va a cumplir. Tomar el pacto que Dios dio a esos hombres, como se lo dio a Moisés, como se lo dio a David, como se lo dio a Daniel, como se lo dio a tantos hombres y mujeres de Dios. Os bendigo para que hoy toméis ese pacto. Levantar ese pacto en el nombre de Jesucristo y vencer esa batalla. No puede ser que hoy los ídolos estén siendo enaltecidos en nuestro país y las iglesias sean rincones escondidos, sean localcitos escondidos. Tenemos que levantar el verdadero mensaje de Jesucristo. Tenemos que dar lo que Dios más desea. Por eso tenemos que entregar todo en el deseo de Dios. Todo en el deseo de Dios. Podemos ver que el mundo, las fuerzas de la oscuridad, lo están conquistando todo.
Abrir los ojos, ver esto. La oscuridad lo está conquistando todo. Por eso el mundo no tiene más remedio que la gente en el mundo caer en enfermedad continuamente. Por eso no pueden salir de los problemas de enfermedad en el mundo. Están en oscuridad. Vemos que las iglesias multiculturales no tienen lugares para poder recibir entrenamiento. Tenemos que levantar un lugar, una iglesia, donde la multicultura pueda recibir gracia, pueda recibir entrenamiento, para que puedan llegar, volver a sus países como verdaderos evangelistas y el evangelio se extienda más allá de nuestras fronteras. Tenemos que tomar los extranjeros que vienen, las personas que vienen, incluso los inmigrantes que vienen ahora, que se los recoge por el estrecho. Tenemos que verlos como recursos para la evangelización del mundo. No solamente como invasores, que muchas veces se les ve como invasores. Y a veces los creyentes nos dan miedo. ¡Ay, es que vienen muchos musulmanes! Es que nosotros no somos capaces de entrar en el mundo musulmán. Y Dios nos los trae aquí. Abrir los ojos espirituales. Entender de forma diferente. Levantar un lugar donde pudiéramos traer a personas que podamos entrenarlas para el Evangelio, que puedan recibir gracia y que puedan recibir sanidad. No es para quedárnoslo, para tener una iglesia grande, es para devolverlos a sus países como verdaderos evangelistas y misioneros. Tenemos que cambiar nuestra visión de las cosas. Si no cambiamos la visión, no tenemos nada. Cambiemos nuestros ojos. Por eso tenemos que levantar a estos remanentes y tenemos que preocuparnos para levantarlos a la cumbre espiritual, a lo más alto. Amén. Tenemos que levantarlos a lo más alto, que vayan hacia la cumbre espiritual, porque son los más importantes, porque son protagonistas. No por cualquier cosa. Aunque solamente tomemos el pacto de Jesucristo, está bien. Dios hará. Y Dios lo tomará en su momento. Hay muchos remanentes que se han derrumbado, que han caído, y de verdad a ellos les cuesta mucho tiempo levantarse. Y muchos creyentes se han marchado de la iglesia, muchos remanentes se marchan, nuestros hijos se marchan a veces. Tenemos que hacer que regresen. Y regresarán. Si los remanentes han sido golpeados por todos los lados, les cuesta tiempo que se recompongan. Pero Dios hará la obra. Por eso de verdad que tenemos que tener este lugar donde los remanentes puedan orar. Un lugar donde puedan ver correctamente lo que es el Evangelio. No cualquier cosa, sino que vean correctamente el Evangelio. Un lugar donde de verdad los remanentes puedan pelear contra la cultura de la oscuridad. Enseñar a los remanentes esta verdad. Que puedan pelear contra esa cultura de la oscuridad, que puedan levantarse en contra ella. Un lugar donde la multicultura pueda venir y pueda levantarse, pueda entrenar. Hace falta. No es cualquier cosa, no es tener las puertas abiertas de un lugar simplemente porque sí, sino porque desde dentro de la palabra, dice, desde niño conociste la Escritura. Desde niño tenemos que preparar a los remanentes. Por eso desde hoy comenzar a orar por esto. Tenéis que orar diciendo, yo voy a ser la persona que restaure lo que se ha perdido. Vamos a ser nosotros los que restauremos lo que se ha perdido. Vamos a ser nosotros aquellos que vamos a restaurar la cultura. Esa cultura de oscuridad por la cultura de la luz. Vamos a ser nosotros. Y tenéis que orar así. Yo, y ponerlo en primera persona. Yo voy a restaurar la economía. Tomar esto. Por causa de los remanentes, yo voy a restaurar la salud. Amén. Los que estáis enfermos tenéis que tomar esta palabra de oración, ¿no? Tomarlo. Por causa del Evangelio voy a restaurar mi salud. Por esa causa. Oremos por lo que hemos perdido, por lo que el diablo nos ha robado. Tenemos que restaurar el pacto. No es que lo hayamos perdido, pero la iglesia y el mundo lo ha perdido totalmente. Tenemos que restaurar en el día de hoy para recibir la sanidad. Yo bendigo a todos aquellos que hoy tenéis enfermedad. Os bendigo para que en el día de hoy tengáis sanidad en el nombre de Jesucristo. Cuando preparamos la palabra, cuando damos la palabra, cuando ofrecemos culto a Dios, esto es el todo. Orar por esa palabra que Dios os da. Que sea ese nuestro pacto.
Dios, de verdad, restaura mi salud. Haz que de verdad sea un testigo de Cristo. Tomar esta oración. Yo termino con esto, Señor, quiero ser un pastor que solo tome evangelio. Que solo tome el evangelismo. Que solo haga las misiones mundiales. Nada más. Por eso siempre tanto digo, solo Cristo. Porque solo a través de Cristo puedo hacer esto. Porque he visto muchos pastores que están haciendo otras cosas. Pero yo solo quiero hacer eso. Solo evangelio. Solo evangelismo. Solo las misiones. Solamente. Y estoy orando y os invito a que oréis también vosotros en vuestro corazón. Estoy orando. Dios, dame la salud para poder levantar a cada miembro. Que podáis orar también con esto. Que me dé la salud para levantar a cada miembro de Aposento Alto como verdaderos discípulos. Que tú traigas salud a los que están enfermos para que puedan ser levantados así. Para que, Señor, que tú restaures lo que se ha perdido. Que hoy podamos orar por esta palabra, porque absolutamente sucederá así como oramos. Y durante la semana vendrán las respuestas como se levantan y las veremos su cumplimiento. Señor, que podamos levantar este templo, que tú restaures todas las cosas. Señor, por favor, que tú restaures las bendiciones de la economía de la luz. Orad por esto también. Dios, nos hace falta la salud. Por favor, restaura nuestra salud para cumplir con la evangelización del mundo. Este pacto que la Iglesia ha perdido, haz que lo podamos restaurar. Oren por esto, orad por esto. Ahora, durante la semana, os bendigo para que restauréis y os aferréis a este pacto para el resto de vuestras vidas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.